Gisela, Osvaldo, compañero, ¿cómo andan? ¿Bien? El otro día saliste por Zoom hablándonos a nosotros sobre cosas de economía. Cada vez que necesitamos hablar de economía, te llamamos, pero no viniste solo. Tenés un guardaespaldas que se llama Alexis. Exactamente, acá Alexis es colega en Ciencias Económicas, pero también compartimos la cátedra de Estructura Política Económica Argentina en la Universidad Abierta Interamericana con él. Él es licenciado en Economía y venimos a traer, a desarrollarlo, a charlarlo, las problemáticas de las pymes, ¿no? Recién acabamos de hablar que si bien hay factores externos, como recién salieron al aire, hay problemáticas muy serias dentro de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bienvenido, Alexis. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Mesa. A ver, ¿qué le pueden recomendar a un tipo al cual le convendría vender todo, rajar a todo el mundo e importar medias, por ejemplo? Y dice, me convendría hacer esto. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Tiran para el lado así, la verdad que tenés razón, o tratan de que no? Primero, la verdad que tenés razón, pero podrías reconvertirte y reorganizar internamente la empresa. Y eso, nosotros con Darío tenemos un esquema de trabajo que está muy desarrollado y está bien validado, que lo llamamos el GPS de la economía, el GPS de la macroeconomía. Nosotros trabajamos en un análisis de las principales variables para ver el contexto, y eso es lo que usamos de insumo para poder asesorar y colaborar con las pymes, para poder reorganizar internamente. El tema de costos es fundamental. ¿Esto que dije yo es una fantasía o realmente existe? Hay gente que te viene con esta propuesta de decir, cierro todo y importo bombachas. Bueno, eso suele pasar, sobre todo en tiempos cambiantes. Sabemos que la economía argentina va oscilando de un lado hacia otro. Tenés presidencias donde avalan mucho más las aperturas de importaciones, otras presidencias, otras gestiones que dicen, bueno, vamos a favorecer más a la industria nacional, a favorecer a través de crédito, a través de lo que nosotros llamamos contextos externos, que hacen que una pyme se pueda desarrollar produciendo o importando. Sabemos que cuando se transforma e importan, caen muchas fuentes de trabajo, ¿no? Después está en cada uno. Obviamente que el dueño de una pyme va a decidir cómo quiere manejar esa estructura de trabajo. Después cada uno tiene su sentimiento individual de decir, mira, me gustaría una Argentina donde sea más productiva que importadora, porque la realidad es que eso da trabajo, eso da mano de obra calificada, eso tenés un tornero, eso tenés un especialista, eso mueve mucho más económicamente hablando, intelectualmente hablando, de economía de conocimiento también, que importar, porque importar, comprar, vender, haces un intercambio, vas a tener muchas menos capacidades, pero el negocio se puede desarrollar en sí. Bueno, eso va en cada uno y en cada digamos, dueño de negocio. Digo yo, por ejemplo, costillitas de cerdo que vienen de Holanda, ¿es más conveniente que un cerdo que acaban de matar acá a la vuelta en mataderos? Yo no puedo entender eso, esos números. ¿Es más barato tener yerba brasileña? Bueno, hay que ver cada sector. Cada sector tiene su complejidad, pero la realidad es que en Argentina no puede ser. Aunque lo sea, no puede ser. Una cosa decirme radios portátiles, pero... Entiendo, claro. Nosotros tenemos la llanura, digamos, una especie de clima y una especie de tierra ideal para que eso no suceda. Entonces la problemática está, ¿hay costillitas de cerdo más baratas en Argentina? Sí, hay. El problema es por qué. Bueno, ahí tiene que actuar los factores externos, las políticas, los factores internos dentro de una empresa. La realidad es que cuando uno, a mí me pasó en el sector, vamos a hablar del sector de la carne, ¿no? Donde a veces, ¿ustedes saben por qué nosotros empezamos a comer la sachura? Porque la sachura no se comía. Claro. En el mundo no se come la sachura. Es el descarte. Claro, ¿por qué? Porque en el modelo agroexportador en Argentina empezaron a vender la carne afuera y no había con qué comer. Primero hicieron comer el asado. El asado con hueso, porque en el mundo se exportaba la carne sin hueso. Sí, los lomos. Claro. Sí. Entonces nosotros empezamos a comer el asado. ¿Por qué? Porque era lo que quedaba. Y después, cuando eso era rico, se empezó a exportar el asado. El modelo agroexportador en Argentina nos dejó a que nosotros empecemos a comer achura, porque lo único que quedaba de la vaca era las tripas. O la falda. Claro. Y a raíz de eso nosotros lo comemos. Hay políticas que hacen que por ahí la carne se exporte afuera, todo, y después te termina costando en el mercado interno lo mismo que lo paga Alemania. Entonces, esa es la problemática argentina. Ahí está el tema, claro. Ahí está, tuvimos también, Samid había hablado de esto, que por ahí venían los chinos, le vendíamos todas las carnes a China y ellos compraban vaca.
la clasificación de los animales, la vaca, Vaca, la vieja. la más bajo. Después tenés novillito, ternera lo máximo, vaquillona. Te compraban todas las vacas y eso hacía que aumente el precio de la vaca, entonces vos la milanesa de novillo te la cobraban fortuna, porque te disparaban los precios. Por eso tiene que haber políticas que hayan cupo de exportación de carne, políticas adecuadas para que esto no pase lo que hablábamos. Que el argentino pueda comer carne. Nada más. Pero bueno, son políticas, son factores externos que van más allá de una decisión interna, ¿no? Pero, Alexis, factor externo, quiere decir que hay algo que se ha generado para que esto pase, no es que es un cambio que se produce en el mundo. No, acá en la Argentina hay cambios de políticas que te generan esto. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene que pase esto allá afuera? Sí. Porque vos tenés que asesorar al que tiene que pagar los costos de esto. Sí. Pero allá afuera, ¿a alguien le está conveniendo que vos te hagas bolsa? ¿O que importes? ¿Cuál es la conveniencia de esto? Bueno, yo te diría, nosotros vemos cómo puede el empresario pyme pensar estratégicamente en relación a ese contexto. Sí. Los temas complicados en este tiempo es el tipo de cambio, son los costos que estábamos hablando, y es el crédito para el empresario pyme. El empresario pyme, si no puede producir, o sea, si no puede, tiene problema de costo, necesita financiarse para expandirse, para poder producir y para poder vender, y ese costo es muy alto. Entonces, una de los caminos es o bajar costos internamente, que eso es más complejo y eso lleva mucho tiempo, o atacar la estructura impositiva, la maraña impositiva, como se dice. Digamos, eso está pasando, por ahora no. Se piensa que eso va por ese camino, la verdad que no lo sabemos, pero sí tenemos que tener en cuenta eso y mirar para adelante para ver si hasta que venga eso, internamente la empresa se puede reorganizar y puede bajar los costos para no perder margen de ganancia, porque no solamente es el margen de ganancia del empresario, son puestos de trabajo. Sí, porque justamente ayer hablaba con un compañero que me comentaba, viajó a Asunción hace poco, y hablando de esto de costos, él me contaba que la misma manteca hecha en Argentina, en un comercio de barrio acá en Argentina, sale más cara que un supermercado de los mejores en Asunción. Eso para el comerciante de acá es un tiro en el pie. ¿Y por qué pasa que lo que se hace acá, afuera sale más barato que mismo acá? Pasaba esto de la carne, pero me llamó mucho la atención es la comparación incluso también entre un almacén de barrio y un supermercado de Asunción. Bueno, eso es fundamental. La estructura de costo para mí, como contador, es fundamental. Nosotros hablamos con el profesor en la clase y hablamos donde se usa muchas veces la teoría del valor. Porque, por ejemplo, el costo te va a determinar el precio, ¿no? ¿Uno para qué hace costo? Para saber a cuánto vendés. Tengo este costo, pongo un margen de rentabilidad, esto es el precio. La realidad es que ¿cuánto saldría un vaso de agua? Y bueno, un vaso de agua, me compró el vaso, me sale un costo, gasto el agua, cuánto sale y te digo el precio. Pero si yo te vendo un vaso de agua en el medio del desierto, tiene otro precio. Claro. Bueno, eso se llama teoría del valor. Y otra están las teorías de los costos. Yo creo que en los empresarios argentinos hay mucho entre la teoría del valor y la teoría del costo. Habría que ver, por ejemplo, un claro ejemplo, Moreno siempre habla, no hay costo, la energía, que es un bien esencial en la Argentina. Nadie pone que la energía, todo esto es energía. No, yo vine acá gracias a la energía. Entonces, porque si no, no podía cargar nafta. Venimos en colectivo, en subte, gracias a la energía. La energía... Esta luz que está acá, el micrófono que anda. Exacto. Algo tan esencial como eso, no hay estructura de costo. ¿Cuánto es el costo de explotación y de exploración de la nafta? No lo sabemos. ¿Sabe cuál es el costo? El precio internacional. Entonces vos pagas lo mismo que en Estados Unidos, o en Brasil, o en Uruguay, con ingresos totalmente distintos a esos países. Y con costos distintos. Exactamente. Claro. Porque no hay costo, ese es el problema. No hay costo, porque por el costo que lo pones, te lo pone el barril. Entonces, hay un problema entre la teoría del valor y la teoría del costo. Es fundamental hacer costos para determinar estos problemas que vos acabas de decir. Realmente, si la manteca tiene ese costo tan alto para venderla yo más que en Estados Unidos,
Entonces, habría que analizar los problemas de esos costos. ¿Qué hay dentro de esa estructura de costos? Pero en Argentina no pasa eso. Y sobre todo en las pymes. No Yo creo pasa que porque conviene. El ataque mayor lo van a vivir la relación con la industria, con el trabajo de los textiles. Yo creo que lo que va a mandar China, o cualquier país eso que genera millones de prendas y eso, lo más rápido va a ser el tema. No hay mucha sofisticación en esto. Muchos van a, sobre todo en lo que es las prendas de vestir, bueno, pasó en los 90. Las primeros que cayeron fueron los textiles. Cayeron porque... Yo te diría, ahí estamos, yo te diría, hace poco tiempo estaba en una reunión con textiles de prendas de vestir para chicos. Y lo que me decían es, está bien, pero yo estoy compitiendo y tengo una malla de chico que de costo me sale $15 y de China me entra a $8. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, esa era la discusión o el planteo general que teníamos en una mesa medianamente chica. Entonces, poder reorganizar la estructura de costos, principalmente teniendo en cuenta la incidencia impositiva. Yo insisto con eso, porque hay una gran incidencia impositiva, y lo que vos decías de la manteca, hasta te podría decir la marca, no lo voy a decir aquí, pero sí, efectivamente es así, y acá hay una carga impositiva mucho más grande. Entonces, y esto que decía Darío, una estructura de costos de mantener un local, y no es lo mismo mantener un local en un barrio que en una avenida en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso también impacta. Yo siempre digo, las quiebras, esquina y avenida. Sí. O fíjate, se cierran, vamos, esquina y avenida. Son muy caros los alquileres. Sí, totalmente. El de la mitad de cuadra picotea por ahí. El de la esquina de una avenida tiene que pensarla bien. Porque... La última, muchachos, me hablaron de la presión impositiva enorme. Este gobierno hace 1 año y medio que está y venían con esa bandera de quitar impuestos. ¿Pasó? No, en mi caso en particular, por ejemplo, cuando hablamos de impositivo, hablamos de nación, provincia y municipio, ¿no? Sí. Porque están los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales. En algunos casos ha pasado, yo por clientes, Sí. Donde el gobierno, por ejemplo, incidió al aumento impositivo. ¿Cómo incidió? Voy a decir, ¿cómo incidió? Así, miren esto, dejó de transferirle a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el mantenimiento del asfalto, de cualquier cosa. Algo que antes daba el Estado Nacional a las provincias, lo dejó de hacer. ¿Qué hace el gobernador? Aumenta ingresos brutos, aumenta el impuesto provincial, porque tiene que recaudar. El hospital lo tiene que mantener. El municipio tiene a los patrulleros hay que pagarle. Entonces, cuando vos por una caja te deja de entrar, porque es ahora arréglense en ustedes, nos damos más transferencias indiscrecionales a la provincia, hacemos lo que queremos impositivamente hablando, el gobernador no va a tener otra cosa que aumentar el impuesto provincial. Y lo va a pagar el contribuyente de la provincia. Entonces, indirectamente, cuando el presidente habla de bajar impuestos, tiene que hacer una ingeniería global, porque el impuesto no es nacional. Porque vos le bajás el IVA, pero después ingresos brutos lo va a tener que cobrar el comerciante, lo va a tener que pagar. Entonces a él, que no le entre a nación y se lo mangue por la provincia, es lo mismo. Claro. Entonces la cuestión impositiva tiene que tener una ingeniería donde se tienen que poner de acuerdo la política, y eso es muy difícil. Y no está pasando. Un claro ejemplo, ingresos brutos. Hay algo que se llama convenio multilateral. El convenio multilateral está hecho del año 77, que es cuando uno vende a través a distintas provincias, hoy por una plataforma puede vender a cualquier parte de la Argentina, este producto va a Misiones, este producto va a Córdoba y este producto va a Santa Fe. ¿A quién le va ingresos brutos? Y si sale de Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires dice, no, pará, es para mí porque lo vende el de Buenos Aires. Claro. El de Córdoba dice, no, pará, el que te lo compra es cordobés, me va a mí. El convenio multilateral del año 77 es una comisión arbitral que regula esos impuestos que le vaya. No me voy a poner técnico porque es aburridísimo, pero tenés que tener el convenio como comerciante, si no, no podés entrar a la provincia. No, tenés que estar inscrito en el convenio. Claro. Entonces, eso que termina pasando después ¿qué termina pasando? Que cuando vos pagás el impuesto, lo terminás pagando en distintos lugares. Y para vos organizar que ese convenio se actualice, tienen que estar de acuerdo las 24 jurisdicciones, porque Cava es una provincia más.
24 jurisdicciones. Una vez lo quisieron actualizar y hubo una provincia que no estuvo de acuerdo y no se actualizó. Está desde el año 77. Imagínense lo complicado que es la cuestión impositiva a veces para que haya una ingeniería que favorezca al conjunto de los argentinos. Esta consultoría que tienen ustedes y que es flamante, bueno, necesita clientes. Así que dame un teléfono. ¿A dónde lo pueden llamar? Que hay mucha gente de pyme o que trabaja en una pyme y le quiere decir al patrón, che, hay unos tipos que te pueden ayudar a que no nos rajes. 11 3805 4793. Hacelo más lento, Alexis. No anotaron. Ahora sí anotan, mirá. 11 3805 4793. Muy bien. Bueno, listo, buena suerte. Muchas gracias. Van a hacer consulta nuestra permanente. Bueno, él es del equipo. Bien. Bueno, un último minuto para hablar de fútbol. Ay, mira, lo tenemos en pantalla el teléfono. Qué bárbaro. Juancito. Bueno, usted se me va en un ratito a ver Estudiantes. A San Lorenzo le empataron, recién le echaron uno. Sí. ¿Vos sos de San Lorenzo? Sí, Porque acá el fútbol pasa subcutáneamente, pero No, pasa. No, ya estoy yo disfrazado, loco. Tengo las manoplas, tengo todo. Todo. Tengo todos los pinchos. Qué tengo grande, todo el pero disfraz. ¿cómo va Chicago? Voy a Rosario. Ahora a las 4 en Jujuy, jugamos más 4:30. lejos. ¿No? Nosotros a las 4. ¿A las 4? En Jujuy, Te ¿Con va a quién? rajar. ¿Quién sos vos? de Chicago. ¿Chicago? De Chicago. Sí. No. Muy peronista. No, muy peronista. Dejate joder. No, Barrio Los Perales. pero- no salen vivos los referidos, los Laimas, los jugadores rivales. Dejate joder. Es inseguro, no es un equipo ese. Tenemos otro, se nos va el operador, se nos va a ver a Racing ahora a Avellaneda. Bueno, ¿con quién juega? Ahí tenemos dos de Racing acá. ¿Con quién juega? Platense. Con Platense. Bueno, muy bien, ahí pasó. Creo que Argentinos juega mañana. Estamos todos bien, estamos bien apuntados. Bueno, señores, un corte y ya volvemos. Volvemos con los muchachos de la Liga haciéndole preguntas a la inteligencia artificial. Asombra la inteligencia artificial. La vamos a afiliar. No.